¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo creen que está la mañana, en esta mañana? Fresca, bonita. Dijo mi hija en la mañana, ¿ustedes creen que todo el día esté nublado? Y yo estaba medio dormido y dije, ¿a poco está nublado? No, no creo que esté nublado. Ya no ha estado así. ¿Sí estaba nublado? Sí. Ah, sí. Bueno, ¿no se desvelaron, hermanos, con el Canelo? La Yoja sí. Ay, No. viendo la Canelo, dice más, ganó Canelo. Sí, no, ya sabíamos que iba a ganar. ¿Verdad? ¿O eran como el hermano Juan, de los que lo ven a ver si ahora sí pierde? ¿Sí? Híjole. Ay, qué caray, hermanos. Pero ganó. No es ninguna novedad. Las Chivas también perdieron, ¿no? Tampoco es novedad. ¿Y qué tiene que ver eso? Tampoco es novedad, hermanos. Tampoco es novedad. Eso había que comentarlo. Novedad es los que no están ahorita en la iglesia. Sí. ¿Verdad? Eso es novedad, hermano. Bien, hermanos, después de esta relajación del Canelo y de las Chivas que perdieron también, déjenme les cuento algo. Déjenme les cuento algo. Algo que estuve recordando esta semana. Con mi hija Fer, a veces tenemos una broma constante que entre ella y yo, pues, ¿no? Que le digo a veces, tú no me querías, le recuerdo, tú no me querías cuando eras bebé, tú no me querías cuando eras bebé. Bueno, yo sentía eso, ¿no? Que mi hija Fer no me quería. Pero creo que hay un trasfondo de eso, les voy a decir por qué. Cuando mi hija Fernanda nació, aquí en Puebla, mi hija Fernanda era muy dormilona, muy dormilona. Entonces, estando en el hospital, resulta que se dormía y se dormía y se dormía y siempre estaba dormida, ¿no? Bueno, el primer día de que nació, estaba dormida, dormida y dormida y dormida. Y luego en una ocasión, en un momento, la enfermera le dijo a mi esposa, ¿por qué no le das de comer? Y mi esposa le dijo, es que se duerme, me la pego y se duerme. Y la enfermera le dijo, pues despiértala, despiértala, es muy flojita. Así pasó. Pero pues mi esposa ya ven, ¿no? Después de la cesárea, cansada y prefiere descansar. Y resulta que creo que al día siguiente mi esposa no salió del hospital. Tuvo algunas complicaciones y mi hija Fer se deshidrató. ¿Por qué creen que se deshidrató? Por no comer. O sea que mi esposa no siguió las indicaciones, no la despertaba, la dejaba dormir, se deshidrató. Y al deshidratarse también ocasionó que le diera la bilirrubina y se la quitaron a mi esposa. Se la quitaron 9 días y se la llevaron a otro cuarto, incubadora, no sé qué sea, donde le daban terapia de luz a mi hija. 9 días ahí estuvo. Pero después de eso, algo que fue muy notable, ya cuando salió del hospital, yo digo, es que mi hija se traumó. Porque cuando le entregan a la niña y llegamos a la casa, mi hija la miraba así, con una mirada, la contemplaba a su mamá. La miraba y la contemplaba. No le despegaba la vista, estando despierta, no le despegaba la vista, se le quedaba mirando, mirando, mirando. Y lo que deben de saber en qué fue a parar eso es que mi hija en los postreros meses no le podía despegar la mirada a su mamá. Porque si no veía a su mamá, lloraba. Así era, ¿eh? Luego lloraba y yo me acercaba y hagan de cuenta que yo ni existía. De allí es que digo que no me quería. Los que nos conocieron cuando mis hijas estaban chiquitas, reconocen o se acuerdan que no tuve hijas berrinchudas, ni lloronas, ni nada, ni ruido hacían. Samantha hasta parecía que ni teníamos bebé, ¿verdad? En el colegio. Así, Fer. Salvo cuando su mamá no la veía. Entonces, mi esposa, sabiendo eso, si ella se iba a la cocina, se llevaba a la niña, la ponía en el portabebé y ahí hacía lo que tenía que hacer. Y la niña la miraba. Y entonces mi esposa de repente
atravesaba la barda de la cocina y ya no la veía y la niña empezaba a llorar. Y luego regresaba de la barda y la niña dejaba de llorar. Por eso digo que se traumó, hermanos, y eso duró meses. Meses. Primero la bilirrubina, la deshidratación y luego el trauma. Yo creo que después se le quitó. Pero esas fueron las consecuencias, hermanos, desde un principio por no darle de comer, no alimentarla, por floja. Y luego eso lo llevó al trauma. Y yo pienso, hermanos, que esa experiencia se parece mucho a la experiencia que tiene el cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios, aunque con consecuencias más lamentables. Pienso que no tiene mucho de diferente, aunque a nosotros nos pase muy mal. Cuando nosotros como cristianos no nos alimentamos de la palabra de Dios y somos flojos, y como dice un dicho mexicano, nos dormimos en nuestros laureles, también tenemos consecuencias. Y esas consecuencias de enfermedad de mi hija, de la bilirrubina, la deshidratación y luego el trauma, hermanos, esas podemos nosotros presentar, pero a la máxima potencia. Esa es la verdad. Nosotros como cristianos que hemos entregado nuestra vida a Dios, somos conscientes, hermanos, de que cuando entregamos nuestra vida a Dios, decidimos cambiar de vida. ¿Ah, que sí? Decidimos cambiar de vida. Y ese cambio tiene que ser drástico. No sé a ustedes, pero a mí me pasó, y yo creo que a ustedes les pasó similar, que cuando yo entendí el Evangelio, sabía que debía entregar mi vida a Dios, era muy consciente de mi vida. Y yo creo que a ustedes les pasó igual, y yo creo que algunos que no han entregado su vida a Cristo también son igual de conscientes. Es que cuando yo entregue mi vida a Cristo y me bautice, pues ya no voy a hacer esto y ya no voy a tener que andar aquí. ¿O me estoy equivocando? ¿A quién sí le pasó? ¿Sí les pasó? ¿Que se resistían? ¿Verdad que sí? Y a mí me insistían. Y yo decía, no, ahorita no. Y luego uno ponía excusas. Pero cuando decidí entregar mi vida a Cristo, hermanos, yo siento que Dios me cambió. Tanto así que lo noté cuando estaba ahorrando para comprar unos tenis y luego llegó un hermano a la iglesia un domingo a vender Biblias y vi una Biblia que me encantó. Valía 170 pesos. Digo, ya estoy hablando de más de 20 años, ¿verdad? Y dije, esa Biblia, y no ajustaba, pero dije, prefiero la Biblia que comprarme los tenis que yo quería. Y ahí comenzó, hermanos, mi interés y mi transformación por el deseo de querer realmente alimentarme. Pero si nosotros como cristianos, hermanos, no nos alimentamos de la palabra de Dios, experimentamos consecuencias. Nos acostumbramos a ver que nuestra comunidad de la iglesia es una comunidad distinguida, hermanos, por envidias, por malas intenciones. Mire, abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, para que vea de lo que estoy hablando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Ya lo tienen, ¿verdad? Bien, la versión Reina Valera dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esas características son las que yo quería mencionar. Aunque ustedes traen la Reina Valera, yo traigo aquí otra que se llama Reina Valera actualizada. Esta Reina Valera dice algo un poquito distinto al principio. Dice, habiendo pues dejado, fíjense cómo nos transmite la idea de que eso ya pasó.
Habiendo pues dejado toda la maldad, todo el engaño, la hipocresía y la envidia y toda la maledicencia. ¿Se fija cómo si el apóstol Pedro nos muestra que nosotros como cristianos debimos de haber dejado conductas que no son cristianas? Más adelante, incluso hermanos, en el capítulo 4, el apóstol Pedro va a decir, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno y os ultrajan. O sea, el cristiano realmente cambia y la gente lo nota. Es lo que está diciendo. Esa es la conciencia en la que nosotros debemos de llegar a Dios. Una conciencia de transformación. Pero hermanos, cuando no tenemos esa conciencia, resulta que todavía hermanos pueden manifestar actitudes envidiosas y malintencionadas, hermano. Un día una familia fue a mi casa. Por alguna razón salió allí el tema de criticar al hermano Juan. Y entonces esta persona dijo, no, es que al hermano Juan ya se le subió. Desde que le va bien en su negocio ya cambió, ya es otra persona. No, ya. Y cuando yo oí ese comentario, y algunos aquí están de testigos, yo le dije, hable con el hermano Juan, dígale. No, es que, y le dije, si usted no le dice, le voy a decir yo, porque yo no creo lo que usted está diciendo. No, pero es que le dije, le doy una semana. Lo que yo estaba haciendo, hermano, era no propiciar esa murmuración o esa crítica o esa envidia, sino intervenir para que no existiera ese tipo de mal hábito pecaminoso. En menos de una semana, la hermana habló con el hermano y todo se arregló. No, hermano, gracias por decirme. Pues es que así debe de ser, ¿no? En vez de participar en el juego de la crítica y de la envidia y darle la razón y luego hacer partícipe la envidia que yo siento, lo que yo soy consciente es que mi vida ya no es igual. No soy envidioso y no deberíamos de serlos. Pero si eso, hermanos, si eso formara parte de nuestra vida, que espero que no lo sea, hay una solución. Allí mismo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice así: habiendo pues desechado toda malicia, de engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, fíjese lo que dice la exhortación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Fíjese cómo aquí el apóstol Pedro nos está contrastando la vida en la cual nosotros nos debemos interesar. Nuestro interés, nuestra prioridad no debe ser en la envidia, en la maldad, en las malas intenciones hacia los hermanos de nuestra familia, ni hacia ninguna otra persona, sino más bien lo que debe caracterizar nuestra vida es tener el interés de alimentarnos de la leche espiritual. Para no ir tan lejos, hermanos, debemos entender que la leche espiritual, en primera instancia, tiene que ser alimentarnos de la palabra de Dios. De forma precisa, en la carta de Pedro, la leche espiritual tiene que ver con comprender bien el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio nos habla de una transformación. Nos habla de comprender la vida de Cristo y su entrega, su victoria sobre el pecado, su que entregó su sangre y nos rescató y nos salvó para que nosotros vivamos en santidad, para darnos una salvación y que nosotros podamos seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Pero la Biblia, hermanos, se escribió para que nosotros respondiéramos adecuadamente al Evangelio, al llamado de Dios, a la misión que Dios tiene en el mundo. Por eso les digo que en primera instancia nosotros deberíamos concentrarnos en que la leche espiritual es la palabra de Dios en primer lugar. Ese debería ser nuestro interés, hermanos. Ahora, fíjense, tiene ahí una frase que modifica por qué nosotros deberíamos desear la leche espiritual. Dice, desead la leche espiritual como niños recién nacidos. ¿Verdad que sí dice así?
como niños recién nacidos. Ahora, déjenme les digo una cosa. Cuando el escritor, el apóstol Pedro dice como niños recién nacidos, no nos está hablando de la comparación en cómo los niños desean la leche, sino porque nosotros somos recién nacidos, es lo que dice el escritor. Miren, si nosotros regresamos al versículo 3 del capítulo 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice? Renacer. ¿Se fija? O sea, volvimos a nacer. Y luego el versículo 23 del capítulo 1, ¿cómo dice? Siendo, ¿qué dice? Renacidos. ¿Ya ve? Entonces, el apóstol Pedro está pensando que nosotros somos recién nacidos. Por eso dice el capítulo 2, desead como niños recién nacidos que ustedes son, o si usted quiere decirlo de otra manera, sería, deseen la leche espiritual no adulterada porque ustedes son niños recién nacidos y el alimento que ustedes necesitan es la leche espiritual no adulterada. Ese es el alimento que necesitan. Y hermanos, los niños recién nacidos, si además de necesitar la leche, también tienen una necesidad intensa de alimentarse. Ya les conté la experiencia que tuvimos con Fer, pero una experiencia relacionada con lo mismo, pero totalmente distinta, la tuvimos con Samantha, que fue nuestra primera niña. Fuimos a Guadalajara, allá nació, y entonces la primera noche que estábamos en la casa de mis suegros, la niña no dejaba de llorar y no dejaba de llorar, y uno primerizo, todo ignorante de no saber qué hacer. Ay, no, mi esposa se cansó y luego yo, para que ella descansara, me voy a la otra habitación, hermanos, y haciendo las mismas tonterías que a la gente se les ocurre que heredaron de sus padres, como la vieja manera de vivir que dice aquí Pedro. Ahí estoy con la niña. ¿Qué hay que hacer con el niño que llora? Arrullarlo, ¿verdad? Eso no se hace, no necesita nadie arrullar al niño. A mí me lo enseñaron. Yo un día estaba arrullando a mi hija y mi hermano me agarra y me sangolotea. Y me dice, le digo, cálmate, ¿qué haces? Y dice, pues lo que está haciendo con la niña, si se quiere dormir, ¿por qué la sangoloteas? Se quiere dormir, déjala que se duerma. Así, a la mala, me enseñaron que no hay que sangolotearla. Si la niña tiene sueño, se va a dormir. Pero esa noche que estábamos en la casa, ahí estaba yo, y yo, ay, que ya se calle, que ya se calle. Así, no, pasamos una noche. No, hombre, toda la noche y lloraba, y pobrecita, se desgarraba la garganta. Ahí nosotros preocupados, algo a detener en la panza, que nació mal, que ya ven, ¿no? La llevamos al hospital, les dijimos que no, que toda la noche llorando y que quién sabe qué. Total que le hacen estudios, así rápido y sale el doctor y dice, esa niña no ha comido, necesita leche. Denle leche. Y ahí vamos bien avergonzados a la casa otra vez. Pero mi esposa, como mamá primeriza que no le sabía dar de comer a la bebé, pues la niña ya la había lastimado y la había sangrado. Hermanos, que me meto al YouTube, ¿cómo amamantar a una bebé? Y ahí explica, no, que el error que cometen las mamás es que tienen miedo y medio, como que sí, como que no se lo pegan, que pégueselo bien, y que le digo a mi esposa, pégatela bien, y que empieza a comer la niña. Ahí estaba el error. Ya existía YouTube, sí. ¿Ah? Pero miren, ¿por qué lloraba mi hija? Porque tenía hambre. Así es. Y esa debería ser nuestra actitud como niños recién nacidos, hermanos. Hay una necesidad que tenemos y nosotros deberíamos de tener el interés de alimentarnos de la palabra de Dios. No de TikTok, ni del Face. Que cómo cojeamos de esa pata, ¿verdad? Hoy con las redes sociales. Le dije un día a Alex, te voy a balconear, Alex. Le dije, oye, ¿tú ves acá las horas? Dice, no, me da vergüenza. En el celular, ya ven que el celular les dice,
¿Cuántas horas pasas en la pantalla ahí perdiendo el tiempo? Y dijo Alex, no, me da vergüenza verlo. Y yo le dije, pues actívamelo porque pues, a lo mejor yo estoy igual, ¿verdad? Me da vergüenza verlo. O estoy diciendo algo extraño, ¿no les quita el tiempo el celular? Sí, hermanos, esa es la verdad. Por eso no vamos a crecer. Identifíquelo ese. ¿Cuál es su problema? Identifíquelo. Miren, hermanos, miren. Hace tiempo yo compré un libro, ¿a ustedes se acuerdan? El efecto compuesto, ¿verdad? Y así se los vendía, así, a algunos de ustedes. Y yo le dije a una persona, si no te comprometes a leerlo y apuntarle y tus notas, y haces un compromiso y dices, hermano, voy a leer a las horas y voy a llevar mi registro en el cuaderno y voy a mandar un reporte, no lo vas a leer. Le dije a Junior, y lo hiciste, ¿verdad, Junior? ¿Te gustó leer el libro? ¿Sacaste provecho? ¿O es un mal libro? Sí. Pero con quien no lo hice, pues no lo leyó. Y quien lo leyó solo sin compromiso no hizo nada, ¿verdad, Paul? ¿Verdad? Ahora, no es para avergonzarlos, es que si no tenemos un compromiso con alguien, no nos vamos a obligar. Esa es la verdad. Si no tenemos un compromiso con dejar el vicio que nos lleva tiempo, no lo vamos a dejar. Lo mismo si no tenemos un compromiso con alimentarnos de la palabra de Dios. No lo vamos a poder hacer. Hermanos, el apóstol Pedro dice que nuestro interés debería ser desear la leche espiritual no adulterada. Si usted no desea esto, fíjese que aparece la palabra deseo otras 2 veces allí mismo, en el capítulo 2 y en el capítulo 1. Mire cómo aparece en el versículo 14 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los, ¿qué dice? Deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se fija cómo aquí contrastan los deseos de antes con la santidad? Y eso es lo que el apóstol Pedro tiene en mente. Y luego en el capítulo 2, si usted se va al versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, si nosotros no tenemos el deseo, el interés, la iniciativa, la disciplina de alimentarnos de la palabra de Dios, vamos nosotros a dar rienda suelta a otros deseos. Es un contraste, o te gana uno o te gana otro. Así es. O te gana uno o te gana otro. Ahora hay un beneficio, hermanos, si nosotros tenemos ese interés. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿qué dice? Para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros comenzamos a alimentarnos de la palabra de Dios, al rato vamos a estar hable y hable de eso, hermanos. Al rato se va a manifestar eso. Cuando me toca predicar y traigo la predicación aquí y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas, mi esposa luego me habla en la casa y no le pongo atención y ella ya sabe qué traigo en la cabeza, ¿verdad? Luego también acá en el trabajo, ando serio. Y yo no soy una persona seria, ¿verdad que no? Pero luego ando serio. Y luego me dice Marcos, hermano, ¿qué trae? ¿Anda serio? Nada. ¿Cómo nada? Se le ve, dice Marco. Y pues ya tengo que decir, no, es que voy a predicar. O sea, traigo la predicación. Y fíjense que lo que traigo aquí en la cabeza en esas situaciones, hermanos, no es entender el texto que voy a predicarles.
Porque no batallo mucho con entender, batallo, sí, claro, pero no mucho con entender el texto del que les voy a hablar. Con lo que batallo, hermanos, es con mi interés y mi necesidad de que ustedes no desechen la predicación. Como decimos un dicho mexicano, que les entre por un oído y les salga por otro, o que no les entre por ningún oído. Cuando yo preparo una predicación, hermanos, le digo a Ernesto, yo estoy pensando que no me van a oír, que nada va a resultar, que no va a funcionar, porque a lo mejor yo y mi manera de comunicarles la palabra es un estorbo para que ustedes abracen la palabra de Dios. Por eso tengo el interés de que esta predicación sea personal. Es la libertad que tenemos de ser una familia pequeña y la confianza, hermanos, de decir Paul, Junior, Alex, Sergio. Yo pienso en la predicación mientras estoy preparando, hermanos, pienso en ustedes. Algo que me pasó esta semana, dije, Sergio, estaba pensando en Sergio Aguirre. Y cuando entró le dije, qué bueno que viniste, Sergio, porque te voy a mencionar en la predicación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí te dije? Lo traje durante la semana. Sí tengo el interés, hermanos, de que ustedes crezcan, sí lo tengo. Yo he visto iglesias donde falla el predicador, muere el predicador y se vuelve todo un caos, la iglesia se divide o si no ya nadie se reúne y fue porque el predicador no dejó de tal manera educada a la congregación para que la iglesia pudiera seguir adelante sin él. Pero si ustedes son cristianos maduros, hermanos, no me van a necesitar más que para que les predique. Una persona que tiene el interés de crecer con la palabra de Dios, lee la Biblia, hermanos. Lee la Biblia. Yo les he dicho a más de uno de aquí que lo primero con lo que deben de empezar es a leer la Biblia en voz alta, porque, hermanos, hoy en día hay, como dicen, muchos analfabetas funcionales que leen y no entienden lo que leen, pero hay unos que ni siquiera pueden leer. Yo recuerdo cuando le dejé de tarea a Jesse que leyera en voz alta. Porque, hermanos, una rivalidad o un obstáculo que nosotros tenemos a la hora de leer la Biblia es ese, que no sabemos leer, no tenemos el hábito y nos aburre leer por leer así, porque desechando pues toda malicia y todos los... Ay, es que no, y no veo bien. A más de a uno les pasa, ¿no? ¿Verdad que sí, Sergio? Pero ese obstáculo tienes que vencerlo, Sergio. Porque es la palabra de Dios. Tenemos que vencer ese obstáculo para crecer. Una persona que tiene el interés de alimentarse de la palabra de Dios se va a meter allí. Se va a meter allí. Se va a meter a leer la Biblia. Y si no entiende esta versión, pues mire, aquí tenemos otra. La palabra de Dios para todos. Aquí tenemos otra, la nueva versión internacional. Y si quiere otra, hermanos, ya ven que yo se las consigo baratas. Le consigo otra. Pero necesitamos familiarizarnos primero con las palabras, entenderle más y luego emocionarse con lo que la Biblia dice. Con lo que la Biblia dice. Aquí debe estar el interés, no en otra cosa. Así como tenemos el interés en otra cosa, debemos de tenerlo aquí. Esto llena, hermanos. Esto transforma, esto nos hace crecer. Esa es la verdad. Yo recuerdo que cuando estuve en la universidad estudiando literatura, tuve materias de literatura y me ponían a leer pura literatura clásica. Y cuando empecé a leer esa literatura buena, me encantó. Leí la Ilíada, la Odisea, la Eneida. Leí teatro de los griegos, de los latinos. Leí el Quijote, hermanos, completo. Y lo comentábamos en la clase. Leí literatura francesa, en español, obviamente.
Leí literatura rusa que me traumó. Un escritor que se llama Dostoyevsky. Dije, qué padre. En algún momento eso no me llenó. No me llenó. No me llenó. A mí no me llenó. Y la palabra de Dios sí llena, hermanos. Porque la palabra de Dios lo que espera de nosotros o la intención que tiene es transformarnos. Fíjese cómo dice, para que por ella crezcáis, ¿verdad que sí? Para salvación. Hermanos, esa frase es bien importante, crezcáis para salvación. Fíjese cómo la salvación es algo hacia lo que nos vamos a mover, para que por ella crezcáis para salvación, hacia la salvación. No quiere decir que no tenemos la salvación, porque en el capítulo 1 dice que Dios nos hizo renacer y nos dio una esperanza viva por la resurrección de Cristo, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjese, el capítulo 1 nos dice que Dios ya nos salvó. Nuestra salvación está en los cielos. Nos está aguardando, esperando. Y nosotros vamos para allá. Pero hermanos, para ir para allá, primero hay que crecer. La salvación que Dios da en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es con un propósito. Y el ejemplo inicial que tenemos está en Éxodo capítulo 19. Dios salva al pueblo de Israel, se lo lleva al desierto y le va a dar una nueva tierra. Ya lo salvó. Pero le dice, si vosotros permaneciereis en mi pacto, guardareis mi pacto, dice, seréis una nación santa, gente santa y un reino de sacerdotes. Algo así más o menos dice. Fíjese cómo necesitan ellos guardar el pacto para ser santos. Necesitan. Y ser santos es ser como Dios. También lo dice Primera de Pedro. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un camino que tenemos que recorrer para llegar a la salvación. Ya la tenemos, Dios nos la dio, está reservada. Pero nos tenemos que mover hacia ella creciendo, hermanos. Creciendo. Y muchas veces cristianos estáticos, de esos que no hacen nada, que se quedan quietos, que no crecen, luego se mueren, hermanos, y pues hay que hacerle el funeral cristiano. Y al cabo ya se fue con el Señor. Sí, era bien flojo, mentiroso, criticón, codo, pero se fue con el Señor. Nunca creció. ¿Sabe qué pasó con los infieles, incrédulos del Antiguo Testamento? Dios los mató en el desierto. A los que no quisieron creer en sus promesas. Les voy a dar una tierra nueva, que fluye leche y miel. No, yo prefiero los ajos y las cebollas de Egipto. Nos hubiéramos quedado allá. O sea, este pueblo contumaz y rebelde, en una ocasión le dice Dios a Moisés, apártate y ahorita los voy a consumir. Y le dice Moisés, no, ¿qué van a decir de ti las naciones? Pero así pasa con muchos cristianos estáticos. Hay que ser claros, hermanos. Si usted no lee la Biblia, usted no va a crecer. No va a crecer. Nos vamos a ver ahí en el trabajo y luego vamos a hablar del TikTok que vimos en la semana. No, eso sí, del Face. Nos vamos a compartir un chiste o nos vamos a contar. Pero nada más. Y eso está muy mal. Porque Dios dice que nosotros tenemos que alimentarnos para crecer para la salvación. Y este es el impulso del texto, esto es lo que el apóstol Pedro tiene en mente, porque el siguiente párrafo va a seguir hablando del crecimiento, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Otra vez, el crecimiento, ¿qué es lo que hace el albañil? No, edificar. Es lo que nosotros deberíamos hacer, crecer. Ese es el impulso, hermanos. Si una idea usted debe de quedarse aquí, ahorita saliendo, debe ser, Dios quiere que nosotros crezcamos para la salvación. Ese debe ser el interés que debemos de tener. Crecer, crecer, crecer. Y no otro, hermanos.
Y hay un argumento que nos da el apóstol Pedro para convencernos. Fíjense cómo dice el versículo 3, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Otra vez, dice, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y luego dice, si es que habéis gustado, fíjense cómo se lee eso, ¿verdad? Si es que habéis gustado la venida. Si no, pues no. Pero está mal esa traducción. Fíjense cómo dice aquí la Reina Valera también, pero actualizada, dice, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Ese es un argumento. Ustedes, es un hecho que ustedes ya probaron que Dios es bondadoso. Aunque me gusta más la palabra de aquí de la Reina Valera 60, gustado. Gustado. Cuando digo gustado, ay, me acuerdo que ayer el hermano Juan, me invitó un pastelito de zanahoria sin azúcar. Lo gusté, hermanos. Bien rico. Le digo a mi esposa, para que luego me invites ahí, al pastelito de zanahoria. Me acuerdo, miren, ya se me hizo agua la boca. Al ratito vemos a ver dónde está, hermano. Pedimos otros de una vez, ¿verdad? Pero así, hermanos, esa palabra me gusta, gustado. ¿Ustedes han gustado que Dios es bueno? Sí. ¿Han experimentado, hermanos, disfrutado que Dios es bueno? Antes de que usted piense en un asunto personal, el apóstol Pedro tiene en cuenta todo el capítulo 1 que ya mencionó. Dice que fuimos renacidos para tener una esperanza viva que no se marchita como las flores. ¿Verdad que sí? Y luego fuimos renacidos porque el Señor Jesucristo entregó su sangre por nosotros. Nos dio una salvación. Y renacer, hermanos, es hacer un borrón y cuenta nueva. Y eso ya es demasiado. Yo les he dicho más de una ocasión, la gente no hace borrón y cuenta nueva, pero Dios sí. Piensa en su vida pasada, hermanos. Como mujeres y como hombres, tenemos distinto tipo de vida. Hay cosas, hermanos, que si las contáramos nos avergonzaríamos. Hay cosas que nunca le vamos a contar a nadie, porque es tremendamente vergonzoso. Y eso, Dios hace el borrón. Y haga de cuenta que ahí no hubo nada. Eso es renacer. Dios nos hace nuevas personas y criaturas. Hay un versículo que me encanta que está en Miqueas en el capítulo 8. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y arrojará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué belleza, hermanos! Dios hace eso con nosotros. Y si usted ya lo experimentó, eso quiere decir que usted ya probó que Dios es bondadoso con nosotros. La gente, hermanos, la gente no hace ese borrón y cuenta nueva, Y incluso entre los cristianos. Dos personas que tuvieron ahí una relación amorosa y se separaron y terminó mal. Pregúntele si hacen borrón y cuenta nueva a los demás. ¿Verdad que no? No, yo con esa mujer no vuelvo. No, si hubieran sabido cómo me trataba. Y aunque estén en la misma iglesia. No, las personas no hacen el borrón y cuenta nueva, pero Dios sí. Porque Dios, hermanos, lo borra. Hay un símbolo que me regalaron hace tiempo. Ustedes han visto los borradores, esos rositas de esos que ya ven como es un pedazo de borrador, ¿no? Una hermana me regaló un borrador, pero así grandote. Grandote el borrador.
Y me dice, ten. Y le digo, un borrador y está bien grande, dice. Lee lo que dice. Y dice en inglés, for big mistakes. Para los grandes errores. Y entendí que me lo estaba regalando como un símbolo. Y ahí lo tengo en mi librero. For big mistakes. Y lo veo y nada más es un símbolo. No es para borrar la mala ortografía que luego no tengo, ¿no? Sino para hacerme recordar, hermanos, que Dios hace borrón y cuenta nueva. Y eso quiere decir que Dios es bueno. No solamente hace borrón y cuenta nueva, hermanos, nos ayuda, nos fortalece, nos hace milagros, suple nuestras necesidades. Eso hace. Miren, nomás para que se den una idea, ayer pasó que un señor de ahí de los mariscos fue a comprar aguacate a la tienda. Y luego, cuando regresa, eran 320 y algo de aguacate. Y resulta que el aguacate estaba podrido todo. Lo sacaron del refrigerador. Y pues así no sirve. Entonces va y lo regresa y le dicen que no. Y ya regresa. Híjole. ¿Cómo que no? Pues debería de ser honesta la gente, ¿verdad? Le dice Marco, yo lo acompaño al rato. Y luego le dije, si quieres yo voy. Y luego ya, al hermano ya le pasó una vez que tuvieron ahí un problema con un queso y le dijo, no se lo voy a regresar, ¿verdad? O sea, ya hay un antecedente negativo allí. Sí. Pues ahí vamos, ¿no? Y le dije a don Julio, vamos a orar para que si nos regresen el dinero. Y ahí me pongo a orar mientras iba caminando, Señor, damos gracias delante de la gente para que nos regrese el dinero. Güey. Por el antecedente miedoso que ya sucedió, ¿verdad? Y luego ya llega y, oiga, ya vine otra vez. Y yo ahí queriendo congraciarme con la señora. ¿Qué es esto? ¿Son flanes? Sí. Parecen jericayas, le digo, ¿no? De algún, no sabía qué hacer ahí, ¿verdad? Pero ya había orado. Y luego, no, sí, pues yo le presto a mi patrón y ahorita se los regreso y luego ya que él me los pague. Ay, sí, gracias. Y yo, qué fácil. Y ya regresamos con el hermano y le digo, hermano, pero oré, ¿verdad? Que le dije, pero oré. Imagínense si no hubiéramos orado, ¿verdad? Yo digo, pero esas son pequeñeces, hermanos. El otro día mi hija, Samantha, dijo, papá, ¿cuál es la oración más ridícula que has hecho? Algo así dijo, ¿verdad? O la cosa más ridícula por lo que has pedido. ¿Y qué le dije? Ni me acuerdo. No me acuerdo qué le dije, ¿no? Le digo, le contesté. Le dije, pero para eso es nuestra oración, hija, para que Dios nos ayude con todo. Y luego mi esposa le dice a Samantha, hasta tú has hecho esas oraciones. Acuérdate cuando orabas para que viniera el camión y venía el camión. Se oye medio ridículo, ¿no? Pues el camión ya va a venir al ratito, ¿no? Pasa cada 20 minutos, media hora. Pero hermanos, tener la experiencia de estar ahí 40 minutos y no pase el camión, pues nos hace, nos pone la necesidad de orar. Pues oramos oren para que venga el camión y llega el camión y así, hermanos. Y así con cada petición podemos hacerlo. ¿Verdad que sí podemos? Porque Dios es bueno y lo podemos experimentar. Lo podemos experimentar. Hay una necesidad que tenemos ahorita con Elí, hermanos, que tiene leucemia. Ustedes ya saben que cáncer es sinónimo de muerte para la gente. Hasta ahorita está bien, vamos a seguir orando y van a ver que debemos de confiar y Dios va a responder. Pero así cada uno de nosotros, hermanos. Fíjense que el apóstol Pedro tiene un argumento. A ver, levante su mano ¿cuántos han experimentado que Dios es bueno? ¿Sí? No la bajen. Si han experimentado que Dios, no la bajen. No la bajen. Si han experimentado que Dios es bueno, no tiene opción más que ponerse a estudiar la palabra de Dios y crecer. No tiene opción.
Todos, todos. ¿Cómo se vería esto en la vida real? Ya pueden bajarla. En la vida real, hermanos, se vería que usted empieza a cambiar, que sus problemas ya no son los mismos. Porque cuando Dios nos ayuda con nuestros problemas y hace borrón y cuenta nueva, cambian nuestras actitudes y nuestra manera de abordar los problemas, nuestras relaciones. Nuestras relaciones empiezan a crecer. No juzgamos igual. Sentimos que estamos cambiando y eso nos llena de energía, hermanos, de motivación. Mejora incluso hasta nuestra salud, hasta el sueño mejora, hermanos, cuando realmente nuestra vida empieza a cambiar. ¿Y sabe qué? Otros lo notan. Otros lo notan. Cuando la gente empieza a cambiar, otros lo notan. Una señora bien feliz que venía a consejería, hermanos, cada que venía decía, ¿cómo me ve? ¿Cómo me ve? ¿Sí me veo diferente? Y sí se veía diferente. Porque el cambio nos gusta, hermanos. Crecemos. ¿Qué le parece si le dejo una tarea? ¿Sí? Lo más práctico sería que usted leyera la carta de Primera de Pedro. Déjeme le digo, ¿para qué se escribió la carta de Primera de Pedro? El apóstol Pedro lo dijo, hermanos, esta es la verdadera gracia en la cual estáis. O sea que la salvación se refleja de esta manera. Su salvación. Es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5. Entonces usted, si lee la carta Primera de Pedro, usted va a ver cómo el apóstol Pedro, Dios o el Espíritu Santo espera que usted crezca, que usted cambie, que usted enfrente dificultades, que usted sirva en su trabajo, que usted obedezca a sus líderes, a sus jefes, que usted enfrente los problemas con la gente que no es cristiana y que usted enfrente las vergüenzas como cristiano. Que usted padezca como cristiano porque es cristiano. Todo eso usted va a ver en la primera carta de Pedro. Apúntele ahí. Yo voy a leer tal día a tales horas en tal lugar la primera carta de Pedro. Lo voy a hacer en voz alta o en voz baja y luego lo voy a comentar con mi esposa, qué sé yo. Voy a subrayar, voy a comprar un marcador. Pero seguro usted, hermanos, va a experimentar un poquito allí de lo que nosotros podemos experimentar cuando crecemos. Pero necesitamos crecer, hermanos, necesitamos iniciar un camino largo. Por ejemplo, Paul y Elizabeth, que acaban de entregar su vida a Cristo, ellos deberían iniciar ese camino y puro para adelante. Como dice Proverbios 4:18, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No va para atrás, sino nada más para adelante. ¿Sí? Nada más para adelante. Hermanos, hay una cosa que a ustedes no se les puede olvidar. Y es que el propósito, el interés, a donde los va a llevar el desear la palabra de Dios, la leche espiritual, es a crecer. Ustedes deben aferrarse al crecimiento, aferrarse a la transformación, a ya no ser como antes, y que las personas no los vean como antes. Que las personas noten el cambio, sus hijos, sus papás, su familia que sabe cómo usted era antes, que ahora ya no lo sea. Tienen que enfrentar ese desafío por amor a Dios, porque Dios ha sido bueno con ustedes, ¿verdad que sí? No hay escapatoria al crecimiento. Yo les dije, levanten su mano, ¿cuántos han experimentado que Dios ha sido bueno? Y ustedes levantaron la mano. No tienen otra opción. Necesitamos crecer. Ojalá que esta semana, hermanos, ustedes puedan probar poquito de la palabra de Dios, experimentar ese cambio y que sientan cómo va funcionando el crecimiento en nuestras vidas. Háganlo, hermanos. Háganlo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Déjenme termino con esto. Ahí en el negocio, hermanos, vendemos un pan delicioso, pan de plátano, ¿verdad? El otro día, dice Lili y Tony que fueron a comer. Hermanos, tráiganos un pan porque ya se nos antojó de tanto que le hace promoción. Y ya lo probaron y dije, no, sí, la verdad sí está bueno. Hay clientes que se los vendo ahí cuando los convenzo y les vendo un pan y le digo, si no tienes interés en comprar otro, entonces no lo pruebes hasta que llegues a tu casa. Porque si lo pruebas aquí, vas a querer otro. Y más de una vez pasa, hermanos, que lo prueban y piden otro. Lo prueban y piden otro. Eso pasó, por ejemplo, ayer.
Que a un cliente alemán, Juan, le vendió un pan, lo probó, ¿no? Sí, no, la verdad sí, está bien rico, ¿eh? Y le digo, otro, ahí tenemos más. No, 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 ya, dice. Y entonces ahí les pusimos, por un error ahí que tuvimos, le cargamos 2 panes. Y luego ya voy y me dice, oye, ya en la cuenta, me cargaste 2 panes, pero no lo borres, mejor tráeme el otro. ¿Qué pasó? Lo probó, ¿verdad que sí? Y le gustó. Como cuando probé ayer el pan ese de zanahoria. ¿Sí? Así pasa, hermanos. Ojalá que ustedes prueben el crecimiento y les guste. Pruébenlo, hermanos, y crezcan. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos en esta mañana porque nos das la oportunidad de crecer, Señor. Danos la oportunidad de adentrarnos en tu palabra, de aprender de tu palabra, Señor, de conocer más a nuestro Señor Jesucristo, de identificarnos con Él, de seguir sus pasos, imitarlo, Señor, y de experimentar en nuestro hogar, de verdad, un hogar cristiano donde tú gobiernas, donde tú diriges nuestro crecimiento, Señor, donde tú nos guías con tu palabra para que nosotros crezcamos, donde tu Espíritu Santo, Señor, nos acompaña, nos controla y dirige nuestras vidas. Permite que todos mis hermanos crezcan, Señor, desde el que está más bebé hasta el que ya no es ningún bebé, Señor. Que todos crezcamos, que ninguno de aquí se quede en el camino, que ninguno vuelva atrás, que ninguno renuncie, que todos crezcamos, que probamos, Señor, tus delicias de tu palabra, que satisfaga nuestras necesidades, nuestra necesidad del alma, Señor, y que así podamos honrarte, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y nosotros no podemos negarlo, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén.